¿Qué tal, muchachos? Es un gusto saludarlos nuevamente a través de este medio. Y bueno, el tema de esta semana, o los temas que estaremos abordando esta semana, tienen que ver con la diferencia entre los diferentes géneros periodísticos, ¿no? Porque de repente podemos ver en la tele, pues que hay un reportaje o estamos escuchando un partido de fútbol y tiene que ver con una crónica, o estamos viendo simplemente un noticiero y veo una noticia tal cual, en donde solamente me están informando los hechos. Entonces, ¿cómo voy a poder yo identificar qué es un género de periodismo, ¿no? Un género de esta materia. Y para ello, les preparé la siguiente información y vamos a comenzar con esta presentación de PowerPoint, que la tenemos por aquí. Y bueno, primero, vámonos directamente a la información. ¿Y qué son los géneros periodísticos? ¿No? Para ello, vamos a partir con el género informativo. Nos dice que un género informativo, el objetivo tal cual como su nombre lo dice, es darnos un hecho tal cual es, con un lenguaje objetivo. ¿Qué tiene que ver la objetividad? Que no le voy a poner absolutamente nada de lo que pienso referente a ni mi ideología, ni lo que pienso, ni mi interpretación, ni mucho menos. Lo voy a informar tal cual está. Y para ello tenemos la noticia, que es el género por excelencia de este género informativo. Después tenemos la entrevista, que solamente la vamos a utilizar para sacar información, ¿no? Tenemos algunas entrevistas en la cual se puede tornar ya un poco más a plática, un poco más en donde yo puedo opinar referente a algún tema. En el género informativo, en el género periodístico informativo, no puedo emitir ningún juicio de opinión ni lo que pienso respecto a algún tema, ¿no? Entonces también tenemos el reportaje, que es un género mucho más amplio, el cual va a abarcar que tengo que documentar la información, tengo que generar alguna entrevista, tengo que generar algunos testimonios que van a sustentar lo que yo estoy investigando más a fondo. Y para ello, tengo por aquí algunos apoyos que nos van a servir precisamente para que podamos despejar las dudas. Vamos a ver la siguiente, que es una noticia. Esperen, estoy seguro que no se está compartiendo el audio de lo que les estoy compartiendo, pero en este momento vamos a colocar ahora sí el audio y vamos a ver esta noticia. Bueno, le informo que el gobierno capitalino aceptó las propuestas del sector restaurantero para reabrir sus puertas. Los restauranteros se comprometieron a respetar las nuevas medidas sanitarias y deberán cerrar a las 18 horas. Después de esa hora solo darán servicio para llevar. Además, deberán respetar la distancia de 1.5 metros entre las mesas. La reapertura diaria se dará gradualmente a partir del lunes, así que bueno, el lunes regresan los restaurantes en la Ciudad de México. Eso es una noticia, ¿no? Tal cual nos están informando el hecho, nos está diciendo que se van a abrir ya los restaurantes a partir de la siguiente semana en la Ciudad de México, pese a que continuarán lo más probable en el semáforo rojo. Pero no está emitiendo, no está diciendo, qué bueno que ya se van a abrir los restaurantes, me da mucha alegría que se van a abrir los restaurantes. No está emitiendo absolutamente nada en torno a esa información. Entonces, solamente estamos dando los hechos tal cual es. Y vamos a ver el siguiente ejemplo. Déjenme compartirles el audio para que podamos escuchar este material. Y bien, la voz Es del una entrevista. especialista. Nos da mucho gusto saludar a Adriana Velasco Valdés. Ella es maestra en educación y fundadora del Centro de Estimulación para el Aprendizaje AP,
quien en esta ocasión nos va a platicar sobre el impacto de los dispositivos electrónicos en el cerebro de nuestros niños. ¿Cómo estás, Adriana? Bienvenida. Muchas gracias, Gina. Muy buenos días. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Pues vaya que en últimas fechas y más con este asunto de la pandemia, pues el contacto de los dispositivos ha sido vital en la vida de nuestros hijos, pero muchas veces hasta abusamos y los volvemos las nanas de nuestros hijos, Adriana. Aquí ese es el problema, estamos ya emitiendo, Gina, el que abusemos de los dispositivos, un poco porque los dispositivos son altamente opinión. adictivos, estamos dejándonos sobre llevar todo cuando se trata de juegos por tratar de o de generar alguna una otra empatía. situación que no tenga que ver con algún contenido apto o adecuado para la edad de nuestros niños. Los dispositivos, al ser altamente adictivos, crean un círculo de recompensa que a los niños, Gina, les produce fascinación, y la fascinación produce dopamina, y la dopamina en exceso es en ciertos grados mala para el cerebro de los niños, porque se acostumbran a eso, se acostumbran a lo rápido, se acostumbran a los estímulos, que cuando los niños tienen menos de 7 años, definitivamente el cerebro no está preparado para esos estímulos. Entonces, sí es muy importante que tengamos un control sobre el tiempo que los niños utilizan los dispositivos para actividades que no sean académicas, específicamente hablando y haciendo énfasis a lo que tú comentas, videojuegos, para utilizarlos como te entretengo mientras yo hago otras cosas. Claro, y que tristemente, pues tú decías que es malo para niños menores de 7 años. Ahí nos está diciendo, nuevamente está emitiendo un juicio de opinión y nos dijo, claro, pues es malo. Entonces, les puse este ejemplo porque la entrevista tiene una peculiaridad y ahorita vamos a ver por qué. Dentro de la entrevista lo podemos ubicar en otro género informativo, perdón, en otro género periodístico, y tiene que ver con el género interpretativo, e incluso lo podemos hacer en un formato híbrido, que es lo que estábamos observando hace algunos instantes referente a esta entrevista. ¿Por qué lo podemos hacer un género híbrido? Bueno, vamos a deducir un poco más adelante esta parte, pero tiene que ver con que estamos dando la mitad en cuestión informativa y la otra cuestión tiene que ver con la otra mitad en que estoy emitiendo una opinión referente a ese mismo tema. Por eso les ponía este ejemplo de la entrevista. Después tenemos el género de opinión y tiene como finalidad expresar el punto de vista de quien lo escribe, de quien está haciendo la información. Es muy importante que no caigamos, por ejemplo, en esta cuestión que es interpretación de la información. Aquí yo voy a poder expresar mi opinión referente a algún tema. ¿Por qué? Porque yo lo estoy escribiendo, entonces es un lenguaje subjetivo, completamente. Y para ello tenemos un artículo y un editorial, en donde aquí lo principal y lo primordial es que voy a emitir una opinión o bien una posición que tiene que ver con mis creencias, tanto políticas como religiosas, o incluso si no creo ninguna religión, también tiene que ver mucho esa parte, ¿no? Entonces, o como lo que estamos viviendo en la actualidad de las vacunas, ¿no? Que también hay muchos grupos antivacunas, y si no creo en la vacunación, pues simplemente voy a dar mi opinión respecto a esa información que voy a emitir a esta parte. Para ello, les preparé otra herramienta que es una editorial, pero que tiene que ver con audio. Es una colaboración que tenemos dentro de los noticieros de radio y es por parte de un colaborador de Milenio. Vamos a escucharla.
No toda porque dura como 3 ¿Qué tal, minutos. Roberto? Te mando un saludo igual que nuestros radioescuchas. Qué gusto saludarte y con la oportunidad de iniciar las colaboraciones de este año que promete ser pues igual difícil, pero con muchas esperanzas seguramente de que las cosas vayan mejor. Y así las cosas, además de la situación sanitaria que ya sabemos que sigue en pues en un estado muy delicado, tenemos además por delante las elecciones intermedias en el Estado de México. Es importante, Norberto, considerar pues todo lo que implica, pues se van a renovar 125 ayuntamientos y 45 diputados locales que a su vez, por supuesto, pues representarán esos votos a otra parte proporcional ahí de los plurinominales. Así las cosas, y bueno, en medio de esta crisis sanitaria y una polarización política, indudablemente, por todo lo que viene. El Instituto Electoral del Estado de México, que por cierto está conformado en su Consejo General por 5 mujeres y un hombre, por aquello de la paridad de género, pues ha mencionado que existen protocolos que van a seguir para garantizar, por supuesto, pues la seguridad de la salud de quienes organizan los comicios, de quienes estarán en las casillas y por supuesto de quienes acudan a votar a las urnas. Por su parte, mi estimado Norberto, pues los partidos políticos están con el acelerador a fondo en las negociaciones que ya han postergado un poco esa fecha de las alianzas y coaliciones. En este caso tienen hasta el 23 de enero para las candidaturas comunes y hasta el 26 para pues registrar sus coaliciones que pudieran llegar a un acuerdo entre diferentes institutos políticos. Bueno, ahí tenemos esta parte de una editorial, está editorializando un tema y en este caso tiene que ver con la parte de las elecciones que se van a llevar a cabo dentro de nuestra entidad en el Estado de México y bueno, también en otras entidades del país. Pero bueno, en este caso está hablando estrictamente de lo que va a suceder aquí en el Estado de México. Y después nos vamos al género interpretativo. Aquí sí voy a poder expresar, además de mi opinión, pues voy a poder dar esa cuestión de interpretación de la información que estoy emitiendo, como lo estábamos viendo en la crónica, en la entrevista, perdón. Además, este género normalmente lo pueden encontrar por separado o lo pueden encontrar como un género híbrido. ¿Por qué? Porque vamos a poder expresar, además de informar, como aquí lo podemos observar en el texto, además de informar, puedo expresar mi opinión referente a un tema. Lo mismo pasa en las cuestiones de los géneros periodísticos híbridos. Y tenemos la columna, tenemos la crónica, pero podríamos incluir la parte de la entrevista. Ustedes lo pueden observar en diferentes textos, como por separado, como lo tenemos aquí, ¿no? Nos estamos basando en Martín Barbero, y lo pueden encontrar como nada más estos 3 géneros: híbrido, de opinión e informativo. O pueden encontrar los 4: informativo, de opinión, interpretativo y el híbrido. Lo importante aquí es que ustedes puedan decidir, o más bien puedan discernir entre uno y otro. El género informativo simplemente nos va a dar información. No voy a emitir ningún juicio de opinión, ni mucho menos. Aquí, en la parte del género de opinión, sí voy a poder emitir lo que yo pienso referente a la posición que tengo e incluso como medio de información, como medio de comunicación. Por ejemplo, si es un medio de comunicación de izquierda o de derecha en cuestiones políticas, o si tiene que ver con cuestiones religiosas, o lo estamos haciendo completamente informativo. Esa es una línea editorial y tiene que ver mucho también con lo que contiene ese medio de información. Y aquí es donde podemos tener un poquito de duda. Género interpretativo y el híbrido. En ambas, en cualquiera de las dos, vamos a tener información y vamos a poder expresar opinión. Y lo podríamos englobar en uno solo, como un formato híbrido.
Y tenemos aquí a los cronistas de fútbol. ¿Por qué? Porque normalmente cuando estamos escuchando un partido de fútbol, ¿no? Es una crónica por excelencia, porque nos está dando a conocer todo lo que está sucediendo en el partido de fútbol y además están opinando referente a lo mejor a alguna jugada, referente a un gol, referente a alguna circunstancia que se puede dar dentro del terreno de juego, a lo mejor una falta, ¿no? En donde podemos decir que fue un acto violento, ¿no? Que fue muy cochino por parte de la otra, del otro jugador, y todo eso se puede conjuntar en una crónica. O también tenemos una columna, y esto lo podemos observar a través de un periódico, de un medio impreso o un medio digital también, e incluso también hay columnas que tienen que ver con pues cuestiones financieras, cuestiones políticas, ¿no? Y tiene que ver con temas de actualidad y nos puede dar información, un comentario, una crítica o una reseña, ¿no? Por ejemplo, cuando podemos ver en algún medio impreso que están haciendo a lo mejor una crítica a cómo se está llevando a cabo la estrategia de vacunación en el país, ¿no? Por ejemplo, y tiene que ver con una columna. ¿Cómo la voy a identificar la columna? Pues como su nombre lo dice, una columna la voy a poder identificar en un medio escrito, ¿no? Por ejemplo, en Milenio, y nos vamos a ir, por ejemplo, a los periódicos impresos. Aquí no nos va a dar acceso porque no estamos registrados, pero una columna, nada más para que ustedes lo puedan identificar, pues es tal cual una parte del periódico. Esto es una columna, ¿no? Y si nosotros lo podemos observar aquí, normalmente cuando vemos la carátula del periódico es la nota de 8 columnas, así se le llama, ¿no? Y en cada una vamos a poder observar la nota más importante que tiene ese diario. Y aquí dice, el presidente encarga una red social sin censura para nadie. Y esa es la nota de 8 columnas de esta versión impresa del diario Milenio. Pero, por ejemplo, aquí arriba, vamos a tratar de... No, no nos va a dejar. Bueno, aquí arriba podemos ver que tiene algunos columnistas. Y estos columnistas van a escribir acerca de algún tema específico en una columna, ¿no? Por ejemplo, aquí, en una parte del periódico, específicamente ese espacio, por ejemplo, lo voy a encontrar cada jueves 14 de enero en esa versión impresa, ¿no? La parte de, por ejemplo, la columna de Norberto Barón. Todos los jueves en el diario Milenio, en el mismo sitio, en la página número 3, va a estar esa columna. Por lo tanto, eso es un género híbrido, porque voy a dar una información, ¿no? Tengo que dar esa información y además voy a poder colocar mi punto de vista, ¿no? Referente a un tema. Bueno, muchachos, también vamos a ver brevemente lo que tiene que ver con la diferencia entre el hecho noticioso, hecho noticiable y la noticia. Brevemente, ya para culminar y que no se haga tan grande este video, bueno, pues la noticia es lo primero que nosotros debemos de encontrar. ¿Y qué es una noticia? Bueno, para ello vamos a compartir nuevamente una presentación breve para que nos quede bien claro estas diferencias. Lo primero que voy a tener es una noticia, y esto se deriva del latín, el concepto noticia, y tiene que ver con el contenido de información que nunca antes había sido comunicada. Profesor, ¿cualquier cosa puede ser una noticia? Sí, cualquier cosa puede ser una noticia, pero tiene que ver con otros dos elementos que son muy importantes que los llevemos a cabo y que los consideremos, porque sin estos dos elementos, la noticia no tiene trascendencia, se queda ahí como tal, ¿no? Por ejemplo, ustedes podrían decir, ay, bueno, pues un asalto
en una tiendita de la esquina de mi colonia, ¿es una noticia? Pues sí, sí es una noticia, por obviedad, pero ¿tendrá trascendencia a lo mejor en un ámbito internacional? Pues no, realmente no, ¿no? Solamente va a tener un impacto para la comunidad en donde se llevó a cabo este asalto. Tal vez si el asaltante era una persona que estaba buscado por algún otro delito, ¿no? A lo mejor por secuestro en otro estado, pues ya tiene trascendencia mayor. Y así consecutivamente. De tal manera que el hecho lo vamos a catalogar desde lo más particular, desde lo más pequeñito, hasta lo más general, hasta lo más grande y amplio que se pueda. Por ejemplo, ¿no? Todos conocen a Joaquín El Chapo Guzmán, que era un narcotraficante aquí en México, bueno, y en casi todo el mundo, y tenía una red muy grande. Por ejemplo, si Joaquín El Chapo Guzmán hubiera hecho ese asalto en una tiendita de la esquina de la comunidad de San Nicolás Tolentino en Toluca, y lo hubieran detenido por eso, bueno, el hecho, pues es el robo a la tiendita, pero la trascendencia es mucho mayor porque era un personaje que estaba buscado en todo el mundo, ¿no? En muchos países del mundo lo estaban buscando para poder detenerlo. Entonces, ahí podríamos ya identificar el impacto que tendría esa noticia, ¿no? Entonces, es muy importante que cualquier hecho, ¿no? Que no se haya sido informado, se considera una noticia. Pero, ahí vamos a lo siguiente. Hecho noticioso. Y es el hecho de darle un tratamiento y un lenguaje para poder adaptarlo a un medio de comunicación, ¿no? Como lo teníamos, por ejemplo, en la parte de un medio de comunicación, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la Agencia Mexiquense de Noticias. Habría que darle ese tratamiento a la información para que lo podamos emitir a través de este medio. En este caso es una agencia de noticias. Tendré que ir adaptando ciertas cosas, por ejemplo, en cuestiones de la duración, ¿no? Y nos vamos, por ejemplo, a la nota, a la noticia que tenemos aquí. Tenemos solamente 30 segundos, pero podemos tener información todavía mucho mayor, más amplia, más grande. Entonces, en ese sentido, tendremos que, por ejemplo, si vamos a dar una información de un periódico y la tratamos de reproducir así tal cual en televisión o en radio, el lenguaje es completamente diferente. ¿Por qué? Porque si escribimos para un periódico, por ejemplo, para Milenio, y yo me voy vamos a buscar alguna nota por aquí. Por ejemplo, esta. De la Ciudad de México va a atender o va a fortalecer la atención de COVID-19 en casa. Y tenemos todo el texto, 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 texto. Tiene insertado un tweet de la funcionaria, texto, una cita textual de lo que dijo la funcionaria, más texto, otro tweet, otra cita y más texto, ¿no? Entonces, se torna bastante larga la información. Por lo tanto, si yo quiero reproducirla en radio o en televisión, tendré que hacer una adaptación. Y para ello, por ejemplo, tenemos esta parte de acá. Esta nota ya está redactada para radio y también para televisión, en donde nos está dando un antecedente de los casos de COVID en la ciudad, después de la estrategia que van a implementar, un pequeño insert que tiene que ver con la funcionaria y también el director del IMSS, Zoe Robledo, sobre la misma información. Tenemos aquí a Claudia Sheinbaum, a Zoe Robledo, y aquí en el mismo texto podemos ver, indicó Sheinbaum, que es la jefa de gobierno,
y posteriormente tenemos en este caso tiene a Oliva López, que es la secretaria de Salud de la Ciudad de México, pero también están informando sobre los módulos de atención respiratoria del Seguro Social que se llaman MARS, ¿no? Y aquí en esta información ya le dimos ese tratamiento. Solamente estamos dándole una pequeña entrada y el mismo funcionario nos va a explicar de qué se trata. Por lo tanto, yo ya tengo este hecho noticioso, yo ya le di un tratamiento a la información para que lo pueda transformar en una noticia en un medio determinado. ¿Para qué? Para que se convierta en un hecho noticiable. ¿Qué es un hecho noticiable? En pocas palabras, un hecho que venda, un hecho que a la gente le interese. Y pues obviamente no me refiero a que venda en cuestiones tal vez monetarias físicamente, que yo pueda, por ejemplo, emitir esta información que les comentaba, ¿no? Y que yo reciba algún dinero por esto, por haber hecho esta información. No, más bien me refiero a la cuestión de que la gente lo consuma a través de la radio, ¿no? De que me escuchen a mí como noticiero o de que me vean de la misma manera en un noticiero. Eso es lo importante para que una noticia se vuelva trascendente, que se vuelva noticiable, que se vuelva vendible, que se vuelva consumible para el espectador radioescucha. Esas son las tres partes importantes para que nosotros podamos llevar a cabo la información de una noticia o de estos géneros periodísticos. La noticia es el género o la excelencia en cuestiones de información, ¿no? Es el elemento por excelencia para dar información a conocer. Cualquier tipo de noticia, yo la voy a poder observar ahora, pues en las redes sociales. Es mucho más rápido observar a través de las redes sociales las noticias. Viajan mucho más rápido ahora las noticias. E incluso, por ejemplo, aquí estamos viendo Twitter y pues me sigue dando las tendencias y qué es lo que está sucediendo en la actualidad, a diferencia de un medio digital escrito o a lo mejor de televisión. Pero tal vez no tan a la misma par de las redes sociales, pero podría funcionar el radio porque tiene esa cuestión de inmediatez. Pero ahora, bueno, pues las noticias viajan mucho más rápido a través de estas redes sociales. Por ejemplo, hay que seguir cuentas verificadas, ¿no? Que deben de tener este simbolito azul para que sepamos de una fuente, ya lo veíamos la semana anterior, de las fuentes de información. Y en este caso es una fuente de información verificada. A diferencia de que si yo veo a hijo de vecino, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos Jorge Ramos, que incluso les puse una cita de este periodista, ¿no? Por ejemplo, bueno, es que normalmente aquí tengo una persona que no tiene una cuenta verificada. Por lo tanto, yo dudaría, es una locutora de Universal Stereo, que también trabaja en el sistema de radio y televisión mexiquense, pero bueno, yo dudaría que una persona que se dedica tal vez a las cuestiones musicales me ponga una información completamente fidedigna y para ello, pues tengo que verificar en otras, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias, pues podría verificar si esa información es real. Entonces, es importante, ¿no? Aquí tenemos una transmisión completamente en vivo, pero esperen, déjenme volverles a compartir el audio de esta plataforma. Aquí tenemos. Aplicará pruebas PCR para la detección del coronavirus SARS-CoV-2. Lo que estamos escuchando ahí es un teaser. En la nota buena del día, restauran la subida del Sacro Monte, el que data del siglo XVIII. Que es la información más importante que se va a tocar dentro de su noticiero.
2 de la tarde ya con 31 minutos. Continuamos con más información, con más temas, sumándonos ahora a la transmisión del canal 34.2 de su señal abierta para llevarle temas actuales y puntuales de lo que está ocurriendo en los diferentes puntos, en los diferentes municipios del Estado de México. Un gusto que nos abran las puertas de su hogar, las puertas de su trabajo para llevarle estos acontecimientos. Recuerden que ustedes y nosotros podemos estar en una estrecha comunicación y para eso amablemente les pedimos que nos sigan y que nos comenten a través de redes sociales. En Twitter nos encuentran como @AMXNoticias, @MexiquenseR, y a mí me encuentran como @CitlaliHinojosa. Nosotros estaremos atentos y atentas a los detalles, a la información, las fotos que nos hagan llegar a través de estos medios de contacto. Mientras tanto, continuamos con más detalles aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias. Ahí es una breve bienvenida. De televisión, este es un noticiero de radio. 2 de la tarde con 32 minutos. Le doy a conocer que personal médico de primera línea del Hospital Regional de Alta Especialidad en el municipio mexiquense de Zumpango, bueno, pues recibieron cerca de 500 dosis de la vacuna contra COVID-19. Los detalles, la información puntual con mi compañera Yesenia Mendoza. Adelante. El esquema de vacunación consistirá en 2 dosis de 0.3 mililitros con un intervalo entre ambas de 21 días. El Hospital Regional de Alta Especialidad Zumpango, HRAES, uno de los 58 nosocomios enfocados en la atención a pacientes con coronavirus, inició este miércoles la aplicación de vacunas al personal que integra la primera línea de batalla, acción que concluirá este jueves. Este miércoles, vacunadoras de la jurisdicción sanitaria Zumpango aplicaron 226 dosis dentro del HRAES y este jueves se tiene programada una cifra parecida de las 39,000 que recibió la entidad. Aquí la voz de Omar Torres Sandoval, enfermero de este nosocomio, uno de los beneficiados de la vacunación. Realmente la atención por parte de los compañeros que nos atendieron en el puesto de vacunación, pues muy amable. En todo momento estuvo la Guardia Nacional cuidándonos a todos. Pues la aplicación en sí realmente no duele nada el piquete en el instante. Sin embargo, terminando la aplicación nos pasaron a un área donde teníamos que estar aproximadamente 30 minutos en observación. Durante el día pues experimentamos nada más dolor local en el brazo. Hasta el día de hoy todavía tenemos un poquito de dolor en el brazo. Todo muy bien. El esquema de vacunación será en 2 dosis de 0.3 mililitros con un intervalo entre ambas de 21 días, por lo que para que se considere efectiva deben aplicarse ambas para una alta eficacia, ya que si solo se aplica una, no existe validación de una inmunidad adecuada. Dentro de 21 días nos dieron cita para el día 3 de febrero. El personal considerado en esta etapa de vacunación incluye enfermeras, inhaloterapeutas, personal médico como internos, pasantes y residentes, personal médico de confianza, base y eventuales, laboratoristas, químicos, técnico radiólogo, camillero, limpieza e higiene, personal de ambulancia, manejador de alimentos, asistente médica y trabajo social. Para AMX Noticias, Yesenia Mendoza. Bueno, ya tenemos un reportaje que pudimos observar a través de estas redes sociales. Entonces es importante, muchachos, que ustedes puedan identificar cuándo es un género periodístico informativo, de opinión e híbrido. ¿Sale? Bueno, yo espero que haya quedado completamente claro este tema. De todas maneras, si tienen alguna duda, algún comentario, me pueden escribir a través de su plataforma y yo quedaré atento para responderles lo más inmediato posible. Que tengan un excelente día, tarde o noche, de acuerdo a que el horario que están viendo este video. Yo les deseo que tengan muchísima salud y estamos a la orden y hasta pronto.